Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Por eso, en el Salmo 138, versículo 8, nos dice algo muy especial, algo muy bonito para nosotros en esta mañana. Dice pues que el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra ¿de qué? De tus manos. Señor, te pedimos que tu presencia siga aquí con nosotros en cada uno. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra hablándonos a cada uno, transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Que seas tú, Señor, sanando nuestros corazones, toda herida que haya en nuestro corazón. Que seas tú restaurando aquella familia. Que tú seas haciendo esos milagros que tú sabes hacerlos, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos del entendimiento para escuchar tu palabra, para hablarnos a cada uno de nosotros. Quita toda distracción, Señor, que nos quiera estorbar. Ayúdanos a tener ese espíritu humilde, ese corazón sencillo para recibir tu palabra, para guardarla en nuestro corazón, para meditarla todos los días y ponerla por obra para que haya un cambio en nuestra vida y también ese cambio se refleje en nuestra sociedad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos muchas gracias y en tus manos seguimos encomendados en este tiempo. Que seas tú hablándonos a todos nosotros. Amén y amén. El Señor entonces cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá su propósito en usted. Y resulta que en cierta ocasión un agricultor le dio por hablarle a una semilla en este caso de caña de azúcar. Era una semilla pequeñita, apenas estaba empezando como el crecimiento y empezó a hablarle. No sé si tenemos la imagen, Dani. Y se empezó a desplazarse, empezó a decirle cosas a esa semilla, a esa pequeña planta, a esa caña de azúcar, y le dijo cómo iba a ser su futuro. Empezó a darle muchas promesas. Le dijo, oye, yo voy a hacer de ti un manjar. En un futuro tú vas a ser un manjar. Tú eres muy especial, tienes mucho potencial. Serás deseada por muchas personas. Tu fruto será muy deseado. Serás también útil para una gran cantidad de personas. Y no solo eso, también calmarás en su momento la sed de las personas que van a estar sedientas. Inclusive, cuando los seres humanos pasen por gripa, serás usada para aliviar su dolor, para aliviar un poco de ese virus que va a atacar con gripa. Vas a ser usada, vas a ser muy útil y vas a tener un valor importante para la sociedad. Aquella semilla se colocó muy contenta, muy feliz por las palabras que le había dicho su agricultor, porque ella sabía que estaba en buenas manos, porque sabía que tenía un agricultor que sabía hacer bien su trabajo. Y escuchó esas promesas, muy contenta, las guardó en su corazón y las recordó. El agricultor entonces procedió a trabajar, organizó la tierra, la sembró y empezó el tiempo de la espera. Empezó a cuidarla. La semilla entonces empezó a crecer con el pasar del tiempo. Y después de pasar mucho tiempo, la semilla empezó a cuestionarse. Ha pasado mucho tiempo. ¿Será que ya va a cumplir la promesa mi agricultor? Pasaron 12 meses, 13, 14, hasta 24 meses pudieron pasar. Y la semilla empezó a cuestionarse. ¿Será que se equivocó mi agricultor? Se está como demorando. Empezó entonces la duda a atacar aquella caña de azúcar, a esa semilla que ya empezó a crecer. Hasta un punto donde se cuestionó y se dijo, mi agricultor quizás se olvidó de mí.
¿Será que hice algo mal porque ha pasado el tiempo y yo no veo que yo sea deseable? Yo no veo que a mí me usen para aliviar la gripa. Yo no veo que a mí me usen para endulzar la vida. Se empezó a cuestionar. Pero después de un buen tiempo, un largo tiempo, llegó el agricultor. Se puso muy feliz aquella semilla cuando lo vio. Se había cumplido el tiempo donde aquella semilla se había convertido en una caña de azúcar madura. Llegó la madurez. Estaba muy contenta aquella caña. Dijo, ahora sí, voy a ver el resultado de esta espera. Va a valer la pena tanto tiempo que estuve esperando. Pero resulta que el agricultor hizo algo que ya no esperaba. El agricultor la cortó de la tierra, la sacó de su comodidad, la sacó de su tierrita donde estaba recibiendo constantemente agua, donde estaba recibiendo alimento, donde la tierra estaba bien abonada y ella se alimentaba para crecer. Y cuando el agricultor la arranca, ella se pregunta, ¿pero qué hice mal? Le dolió a la caña cuando su agricultor la arranca de su tierra. La quita, la movió de su comodidad. Y la caña en este punto está confundida. Ella dice, la embarré. Mi agricultor está enojado conmigo. Me equivoqué en algo. Y se empieza a cuestionar. Tiene un dolor en su corazón porque ha sido cortada. Y no entiende qué es lo que está pasando. Y resulta que no solamente la cortó de la tierra, sino que la llevó a un lugar y la empezó a pasar a través de una máquina que le dicen trapiche, y empezó a ser molida. La caña estaba desconcertada y ahí dijo, definitivamente hice enojar mucho a mi agricultor, lo hice emberracar, algo habré hecho. Y la caña, mientras era procesada, con su dolor, ella no entendía y se cuestionaba y le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué mi agricultor me está haciendo esto? No lo entiendo. ¿Qué fue lo que yo hice para que mi agricultor me esté pasando por esta máquina? El resultado de pasar por esa máquina fue convertirse en un líquido. Sacó el líquido que tenía la caña y dijo, bueno, quizás va a hacer algo conmigo en este momento con ese líquido. Pero ella no se esperaba que no había terminado el agricultor con ella. Fue duro el proceso hasta ese momento que vivió ella, fue traumático. No lo esperaba. La caña de azúcar esperaba que fuera mágico, que cuando ella ya crecía empezaba a cumplirse esas promesas. Pero no contento con esto, lo que hizo el agricultor, encendió fuego y calentó aquel horno. Y la temperatura era insoportable para aquella caña de azúcar que se había convertido en líquido. Y la caña, una vez más, no entendía lo que pasaba. Decía, no entiendo por qué estoy pasando por esto. No me explico qué hice para merecer este fuego tan intenso. No aguanto más. No quiero seguir existiendo en esta tierra, porque no aguanto más este dolor que tengo. No aguanto más esta decepción. No entiendo qué fue tan grave lo que hice para estar pasando por esta situación. Vivió todos los procesos aquella semilla, pero no se dio por vencida. Dijo, voy a aguantar hasta el final. A ver mi agricultor qué va a hacer conmigo. Al final entonces, el agricultor muy feliz, la terminó, la sacó, la puso en un molde. Esperó a que se le bajara un poquito ese calor, ¿cierto? Ese calor desesperante. Y llegó a un punto, cuando se enfrió, se convirtió en una panelita.
Ella ya estaba tranquila, ya no tenía dolor y pudo comprender que tenía que llegar a este estado para que el agricultor le cumpliera esa promesa de que iba a ser deseada para muchas personas, de que iba a tener un valor en su sociedad, de que en cierto momento iba a calmar la sed de muchas personas sedientas, de que iba a ser utilizada para endulzar la vida, que a muchos les gusta, ¿cierto? Que iba a ser utilizada para acompañar esa mazamorrita deliciosa, que iba a ser utilizada con limoncito para aliviar un poco los síntomas de la gripa. Y ahí entendió la panela que el proceso había sido necesario para ella convertirse en esa panela. Y hoy el Señor nos dice, Él tiene un plan y un propósito con nosotros. No sé en qué parte o en qué punto te encuentras tú en tu proceso. Si le has dicho al Señor, no entiendo por qué me estás haciendo esto. Yo no entiendo por qué me está pasando esto que me está pasando. Pero Dios te dice en esta mañana que está contigo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. El agricultor en ningún momento descuidó a su caña de azúcar. Todo el tiempo estuvo pendiente de que no le faltara agua, de que no le faltara los nutrientes a la tierra. Cuando la cortó con cuidado. Cuando empezó el proceso con el trapiche, todo lo hizo con mucho cuidado, con amor. Y Dios sabe cuánto dolor tú sientes. Dios conoce tu dolor. Él padeció por nosotros nuestros dolores. Él sintió todos nuestros dolores, los llevó a la cruz del Calvario. Y Dios te dice en esta mañana, no te rindas. Sigue hasta el final. Dios no ha terminado contigo. Aunque tú hayas pensado que ya no hay tiempo, que ya el tiempo es muy avanzado, de que ya no hay esperanza, Dios te dice, aún no he terminado contigo. Sigues en ese proceso. Tal vez Dios te está procesando, te está limpiando, te está quitando impurezas, te está enseñando. Y para que esa caña de azúcar pudiera cumplir su propósito, debía ser procesada. Necesitaba ser procesada. Y hoy en día nosotros recibimos muchas promesas del Señor, tenemos muchas promesas. Y queremos que esas promesas se cumplan ya, instantáneamente. Y por eso Dios a través de la naturaleza nos enseña, a través de todas las cosas que existen en la tierra nos habla, dice Romanos, la creación misma da testimonio de Él. Y nos habla de cuál es la esencia de Dios, de cómo es Dios. Vemos los procesos también del café, que a todos les gusta el café, ¿cierto? Como buenos paisas. El café, para usted poderlo tener en su casa, usted no se imagina la cantidad de procesos que tiene que pasar. Estuve investigando, son mínimo 10 procesos que tiene que pasar el café para que llegue a la mesa, a su casa, a su alacena. Sería genial que las cosas fueran de manera instantánea. Pero todas las cosas buenas, dice un comercial, las cosas buenas toman tiempo o llevan tiempo así, ¿no? Dice un comercial. Y así mismo Dios está procesando nuestros corazones. Nuestro corazón está preparado. ¿Estamos bien sembrados o estamos de iglesia en iglesia mirando por allá a ver cuándo el agricultor me va a cumplir la promesa? Pero como no nos sembramos, estamos constantemente saliéndonos, estorbando los procesos, retardando los procesos. ¿Estamos sembrados en la palabra del Señor o estamos aceptando o tolerando diferentes corrientes de pensamiento? ¿Estamos tolerando las malas amistades? ¿Estamos alimentándonos con los nutrientes necesarios de la palabra del Señor? ¿O estamos viendo puras series todo el tiempo, puras novelas? ¿Estamos metidos en las redes sociales? Y les abro un paréntesis. Algo que me impactó, que estuve recordando en estos días, de una persona que era creyente o es creyente a su manera hoy en día. No viene a la iglesia. Una vez hablé con esa persona, le pregunté cómo estaba porque me la encontré en la calle, cómo iba todo.
Le dije que lo extrañábamos en la iglesia, ¿por qué no había vuelto? Si fue que alguien lo ofendió o qué fue lo que sucedió. Y resulta que me dice, no, es que trabaja toda la semana. Queda muy cansada la persona y el domingo es el único día que tiene para descansar. Yo me quedé meditando en eso que me dijo, porque yo dije, bueno, cada uno tiene sus argumentos, cada uno tiene autoridad sobre su vida, pero mientras más pensaba en esa frase, más me dolía. No por mí, sino por el Señor. ¿Cómo se siente el Señor? Que Él nos da todo, todos los días, nos da vida, nos da lo que necesitamos. Nos dio la vida, nos da todo. Y que nosotros le digamos, no, Señor, tú eres la última prioridad para mí. Que nosotros le digamos, no, Señor, es que estoy tan ocupado en mis cosas. La cuestión, Señor, es que yo no te conozco tanto como para amarte, como para estar comprometido y apasionado por ti. Que la verdad me interesa más mis proyectos personales, mi trabajo, realizarme, llegar a la independencia económica, a la solvencia, tener mi casa, mi carro, mejor dicho, mis mansiones, y después ahí sí, yo miro a ver, Señor, si me alcanza el tiempo para ir a la iglesia y escuchar de tu palabra. ¿Cuántas personas hoy en día están así? Y le hablaba con alguien y le comentaba, es que no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, porque David lo dice, el salmista, ¿cuánto amo, Señor, estar en tu casa? Prefiero un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Prefiero un rincón en tu casa que estar lejos de ti, que estar separado. Y nuestro pastor nos comentó un testimonio que cuando nosotros viajamos y cae un fin de semana, para nosotros es muy difícil no congregarnos. Yo llego a faltar un domingo a la iglesia en donde esté, en el lugar donde esté, a mí me hace falta algo, una parte de mi corazón, de mi alma. Eso es como si me hubieran arrancado algo de mi alma y me siento incompleto y siento desperdiciado ese día. Y yo creo que eso es algo que debe nacer en cada uno de nuestros corazones, esa pasión y ese amor por buscar la presencia del Señor. Cierro paréntesis. Entonces muchas personas quieren que Dios los bendiga, quieren ver las promesas cumplidas en sus vidas, pero Dios no es su prioridad. No se alimentan de su palabra constantemente. La oración es algo por allá, terciario, si es que no es más. Nos conformamos. Y cuando Dios quiere procesarnos, nos enojamos. Le decimos, oiga, pero agricultor, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a arrancar de la tierra? Oh, me es como buenos paisas, ¿cierto? Yo bien cómodo que estoy aquí, me va a sacar de aquí de mi tierrita. Aquí estoy cómodo, a mí no me mueva de aquí, por favor, déjeme aquí que estoy bien. Y por otro lado le exigimos, oiga, agricultor, ¿pero qué? ¿Yo cuándo voy a dar fruto? ¿Qué? ¿Cuándo me va a cumplir la promesa? ¿Que yo me voy a convertir en una panela? ¿Que yo voy a hacer azúcar? Vivimos esa dualidad. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos ser procesados. No queremos que Dios nos cambie nuestro corazón, no queremos que Dios nos pase por el trapiche para sacarnos de verdad el jugo, lo bueno. No queremos ser pasados por el fuego porque, ay, no, qué dolor, Dios mío, no. A mí déjame así tranquilito que yo estoy contento asistiendo nada más a la iglesia. Yo no quiero ni tribulación, ni nada, ni persecución, no. Si a mí me dicen que yo te niegue, Señor, yo te niego porque no, yo no quiero pasar por el fuego. ¿Cuántos misioneros hoy han sido apedreados? Han sido quemados vivos, porque les han dicho, renuncia a su fe. Ellos dicen, jamás, prefiero morir. Porque ellos están bien sembrados, en buena tierra, en la palabra. Entonces la palabra es muy bonita. El Señor cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir. ¿Tú estás dispuesto a dejar que Dios cumpla ese propósito en ti? Amén. Deja que el Señor cumpla su propósito en ti. En la Nueva Traducción Viviente dice que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Entonces, en primer lugar, vemos que el salmista reconoce que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y es específico. Y aquí nos exhorta. Y podemos aprender y decir que el plan de Dios es mejor que el mío.
El plan de Dios es mejor. Y Dios nos dice en esta mañana, ¿hasta cuándo no me vas a soltar tu plan? Alguien le está diciendo en esta mañana, ¿hasta cuándo vas a estar empecinado en seguir tu plan y no seguir el mío? Reconoce que mi plan es mucho mejor que el tuyo. Entrégame esos planes, esos sueños, esas metas y deja que el Señor obre. Alguien nos compartía en estos días, hace poco, que una persona oraba, le pedía al Señor, bueno Señor, yo quiero cambiar, yo quiero hacer tu voluntad, te busco, voy a estar en oración, voy a leer la palabra, y al otro día todo el mundo se le venía encima. Cambiaba todas las cosas y eso nos hace preguntar, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y la respuesta está ahí, en ese proceso. Cuando nosotros decidimos dejar que el Señor obre en nuestras vidas, empiezan los procesos. Empieza pasando por el trapiche, empiezas a ser arrancado de tu comodidad, empiezas a ser pasado por el fuego. Y esa puede ser la explicación de por qué cuando tú oras y te quieres meter más con el Señor y tú dices, Señor, cumple tus planes en mi vida, yo quiero ser más como tú, y al otro día te empiezan a pasar una cantidad de cosas que precisamente son esas cosas que te van a formar tu corazón, van a formar tu carácter, te van a preparar para lo que Dios tiene para ti, para que tú seas lo que Dios quiere que seas. Por eso, amada iglesia, no evadamos los procesos de Dios. Las pruebas son para nuestra formación. No escapemos de las pruebas, no escapemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, no tratemos de hallarle, como se dice coloquialmente, la cuarta pata al gato, ¿así se dice? El gato tiene 4 patas, entonces era la quinta. O sea, nos perdió la cuarta, yo no sé. Pero a veces se nos pierden esas cosas y nos preguntamos, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está la cuarta que no la veo, la cuarta pata? Y todo el tiempo ha estado ahí. A veces somos nosotros que no la vemos. Y necesitamos empezar a reconocer que Dios está tratando con nosotros. Y más bien preguntarnos, bueno, Señor, ¿me está pasando esto? Muéstrame. ¿Qué estás tratando conmigo? ¿Será que yo estoy confiando demasiado en qué será? ¿Una pensión? ¿Un salario? ¿Una persona? ¿En mi familia? ¿No soy capaz de soltarte a alguien? ¿No soy capaz? ¿Me muero si esa persona me llega a faltar en mi vida? ¿Qué es lo que está tratando Dios en tu corazón? Porque la palabra nos dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Todo nuestro ser, que se lo entreguemos a Él. En segundo lugar, en este versículo, el salmista reconoce que el amor del Señor es constante y eterno, sin límites ni condiciones. La palabra lo está diciendo, tu amor, Señor, perdura para siempre. Y con esta palabra Dios nos está diciendo que en ese proceso difícil que tal vez tú estás viviendo, el amor del Señor está ahí contigo. El amor del Señor es el que te renueva las fuerzas. Es el que no permite que tú te caigas, ya cuando tú ya no puedes más. Y abro un pequeño paréntesis aquí, algo que me pasó. Yo tenía una limitación en mi cabeza. A mí me costaba mucho hacer ciertas actividades y cuando yo estuve en el seminario, a mí me pidieron una monografía. Creo que yo ya los he contado, pero se los cuento rápidamente. Y yo tenía esa estructura mental en mi cabeza, yo no era capaz. Y yo le dije, bueno, Señor, me vas a esforzar, yo lo voy a hacer una monografía. Y era fácil, sencillo, sobre un tema. Yo soy capaz. Me senté, estuve como 10, 15 minutos ahí, no fui capaz. Hice de todo, no fui capaz. ¿Qué pasó? Me puse a llorar, porque los hombres también lloran, dicen por ahí, ¿no? Me puse a llorar yo en ese cuarto, estaba en una habitación, y yo dije, Señor, no entiendo por qué no soy capaz. Y me acosté en una cama que había. Lloré y lloré, pero el Señor estaba ahí conmigo. Y yo sentí como el Señor me secó las lágrimas, se me fueron las ganas de llorar, y Dios me dijo, inténtalo de nuevo. Porque me puse a llorar, pero arrodillado. Cuando ya no fui capaz, dejé de sentarme, me arrodillé, empecé a llorar. Señor, yo no entiendo por qué me pasa esto a mí, por qué no soy capaz. No entiendo cuál es mi limitación, no entiendo.
Y ya después de ese proceso, me volví a sentar y empezó a fluir. Y fue una monografía tan bonita que no solamente sirvió para cumplir esa tarea, ese trabajo, sino que también sirvió para enseñarme a mí. Aprendí con esa monografía como ustedes no se imaginan. Y saqué 10 en esa monografía, no por chicanear o por presumir, pero con toda humildad, como se dice. Porque Dios todo lo hace perfecto, lo hace bien hecho. Y se rompió ahí esa limitación que yo tenía, pero porque dejé que el Señor obrara. Y tal vez el Señor te ha dicho, inténtalo de nuevo. Y tú le has dicho, no, yo ya no lo voy a intentar más, ya no quiero más. Tal vez el Señor te está formando en tu corazón el orgullo, la soberbia. Y el Señor te está diciendo tal vez a alguien en esta mañana, inténtalo una vez más, pero ahora con otra actitud. Ahora con esa actitud de humildad, reconociendo tu dependencia, que nos lleva al tercer punto. Nos dice, no abandones la obra de tus manos, dice. Esta es una expresión de humildad y dependencia de Dios, reconociendo que solo Dios tiene el poder y la sabiduría para llevar a cabo su plan y completar su obra. En la Global en esta mañana nos enseñaban que no es por nuestras obras, no es por nuestras fuerzas, es por la misericordia del Señor. Dios va a cumplir ese plan y tú tienes un plan, pero no va a ser por tus obras o porque tú seas muy buena persona. No, es porque Dios nos ama. Es porque Dios es misericordioso y porque tú te dejas formar. A esto con qué voy, que no te apoyes en tu propia prudencia o en tus capacidades, porque esa es una de las acusaciones que el enemigo generalmente le hace a los cristianos. No es que tú no eres capaz, no es que tú quién eres, mira tu vida, mira tu pasado, tú has sido re malo. ¿Tú qué vas a ser capaz de hacer eso? ¿Tú qué vas a predicarle? ¿Tú qué vas a predicarle a tu familia sabiendo que te conocieron cómo eras? De malo, de grosero, de rebelde. Antes con mayor razón tienes ese testimonio de decirle a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Como el endemoniado de Gadara, ¿no? Que estaba encadenado, que vivía en una cueva. Cuando Jesús llega a la isla, a ese lugar, no recuerdo si era una isla, pero llega a ese lugar por mar, por tierra. ¿Ve? Es que por mar, por tierra. Ay. En una canoa, en un barco, no sé qué habrá utilizado el Señor. Y el endemoniado es liberado. ¿Qué era lo que quería hacer el endemoniado? Irse con el Señor Jesús. ¿Pero qué le dice el Señor Jesús? No vas conmigo. Ve a tu familia, ve a tus vecinos, a las personas que te conocían como eras tú, y muéstrales lo que Dios ha hecho contigo. Así que muéstrale a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Porque tienes un testimonio, predícales con tu vida. Entonces yo necesito dejar que Dios trabaje en mi vida. Tú necesitas dejar que Dios trabaje, que le sueltes todas las llaves de tu vida, de tu corazón, como nos han dicho esa ilustración, que le soltemos todo a Él, que dejemos que Él trabaje en nuestra vida. Y para dejar que Dios trabaje en nuestra vida necesitamos precisamente esto, humildad y dependencia de Él. Humildad y dependencia de Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser humildes? Amén. ¿Y cuántos estamos dispuestos a depender de Él? Es un ejercicio. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana, o tal vez algunos sí podrán hacerlo de la noche a la mañana. Pero es un ejercicio que necesitamos en ese proceso, empezar a depender de Él. No sé cuál sea tu situación hoy, en esta mañana, pero lo más probable es que Dios esté tratando algo en tu corazón. ¿Qué es lo que está tratando Dios en tu corazón? Tienes que entregar algo, tienes que tomar una decisión difícil, tienes que soltar, tienes que dejar malas amistades, una unión que no es del Señor, en la parte económica, no sé, en diferentes áreas que Dios ya te ha dicho. Y generalmente este proceso trae dolor, es duro, ¿o no? Yo creo que todos hemos sido procesados, ¿cierto? Y resulta que lastimosamente esa es una de las causas por las cuales las personas abandonan el camino del Señor, el proceso. Porque el proceso duele. Ser
pasado por el trapiche, por el fuego, ser arrancado, duele. Y el ser humano hoy en día ya nos han metido en la cabeza de que todo tiene que ser, ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra que estoy buscando? Que nada me cause dolor, que todo lo que yo haga es porque me siento bien, que, en fin, egocentrismo, todo lo que yo quiera y como me sienta yo cómoda. A eso nos han enseñado y nos han cambiado como esa mentalidad de que yo no estoy mal, la sociedad está mal si no me acepta como soy yo. Y estamos en una locura de sociedad que ahorita no, para algunos no es locura, pero va a llegar donde de verdad se va a salir las cosas de control. O esperemos que no. Dios tiene el control de las cosas, esperemos que no lleguemos a eso. Porque hay mucho cristiano que de verdad ama al Señor. Y digo que ama al Señor porque el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Por eso digo, hay mucho cristiano que ama al Señor, porque guarda sus mandamientos. Pero, aunque el proceso produzca dolor, porque no queremos soltar, porque no queremos darle al Señor lo que nos pide, hay una parte muy buena en esto, porque cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra vida por completo, vemos que ese proceso se vuelve un paseo. Cuando nosotros logramos soltarle toda nuestra vida, se convierte en un paseo. Y se los digo por experiencia propia. Uno que se afana, y la palabra nos dice, pero ¿de qué te afanas? Si no puedes añadir 1 centímetro a tu estatura, ¿de qué te afanas? Y que los problemas siempre van a estar, nunca van a faltar, ahí van a estar los problemas, pero cuando logramos entregarle todo eso al Señor, es un paseo. Ese dolor, el Señor lo cambia por alegría. Esa tristeza, ese llanto, por gritos de alegría. Lo dice el salmista, que lo que hemos sembrado con lágrimas, lo cosecharemos ¿con qué? Con gritos de alegría. Y es en ese proceso que vemos esos gritos de alegría. Es cuando nosotros valoramos. Y es que si Dios nos diera todo, amada iglesia, así de forma inmediata, nosotros no valoraríamos tantas cosas que Dios hace por nosotros. Si Dios fuera una alcahueta con nosotros, nosotros no valoraríamos lo que tenemos. Por eso es un proceso que Dios nos va tratando para poder darnos esos tesoros que Él tiene. Y lo dice la palabra, el cielo está lleno de tesoros impresionantes, pero no los tenemos porque no hemos sido procesados, porque no hemos dejado muchas veces que Dios trate con nuestro corazón, porque le huimos a eso, al dolor. Tenemos miedo de entregarle todo al Señor. Tenemos un pavor porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Y quisiera hacer una exhortación, una última exhortación, porque habéis visto mucho, sobre todo en las redes sociales, personas que dicen primero Dios. Y no solamente en las redes sociales, conozco en persona algunos conocidos que uno habla con ellos y dicen, no, primero Dios. Todo lo que yo tengo es por Dios. No, es que Dios esto, Dios es que esto y lo otro. Y uno mira sus vidas y uno se pregunta qué clase de Dios estará hablando, porque el Dios que yo conozco no es. Porque de sus bocas salen palabras que no agradan al Señor. Sus acciones no agradan al Señor. Mienten, son injustos, roban, no le dan lo que le pertenece al Señor, ni el tiempo que le pertenece al Señor. Viven de acuerdo a sus propias pasiones, sin límites, porque así nos han enseñado. Viva como usted quiera, como usted se sienta. Que Dios no es un Dios castigador, que Dios lo perdona de todos modos. Usted se arrepiente y ya. Y eso es un concepto errado de arrepentimiento. Hablaba yo con un taxista en estos días, otro paréntesis ahí. Y el taxista, no sé por qué llegamos al tema, no sé. Fue algo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón, porque yo generalmente en un taxi no digo nada. Yo a tal parte por favor y ya.
Pero en esa ocasión me dio por preguntarle algo y empezamos a entablar una conversación. Y llegamos al tema del arrepentimiento, porque el taxista estaba enranchado en que no, que la gente no cambia, que la gente es muy mala, que esto y que nosotros. Y yo le dije, sí, es que la verdad necesitamos orar es por un arrepentimiento genuino. Y enranchado, no, que la gente se arrepiente, pero vea, no cambia y no sé qué. Y empecé a explicarle. Lo que pasa es que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Lo que hoy en día vemos en nuestra sociedad es puro remordimiento. Les duele o dicen, ay, qué embarrada que yo hice esto. Ay, no, qué embarrada. Pero bueno, sigamos, ya que eso es remordimiento. ¿Un arrepentimiento qué es? Un cambio genuino. Yo me arrepiento, como nos has enseñado, yo voy caminando hacia acá y ya no sigo allá, me arrepiento de eso y cambio mi dirección. Eso es arrepentimiento. Mientras que remordimiento es yo digo, ay, sí, no, qué embarrada, pero sigo aquí. Eso es remordimiento y sigo en mi remordimiento. Y Dios nos está pidiendo ese arrepentimiento genuino. Que si vamos a decir que Dios es primero, que hayamos tenido un arrepentimiento, no remordimiento. Si vamos a decir, es que yo todo lo que tengo lo tengo por Dios, que lo digamos, pero con arrepentimiento en nuestro corazón, no por remordimiento, porque la gente conoce hoy en día del Evangelio. Y me atrevo a decir que muchas personas dicen, sí, primero Dios, todo lo que tengo Dios, es porque saben que al final hay una promesa. O tú te vas para un lado o te vas para el otro. Y tal vez hasta por miedo dicen, no, sí, Dios primero, pero sus vidas no reflejan absolutamente nada de eso de que Dios sea primero. No sé qué clase de Dios será. Algunos tienen ese becerro. La pastora Liliana nos estaba ministrando a la alabanza, a la danza y a medios acerca de ese becerro. Que Aarón, cuando construye el becerro por presión del pueblo, cuando Moisés no bajaba del monte, después él va diciendo, pero mañana celebramos a nuestro Dios. Y muchos viven hoy en día de esa forma. El domingo celebramos a Dios, pero en toda la semana tienen sus propios becerros de oro. Adoran a otras cosas. Tienen malas amistades, dicen groserías y la palabra es clara. Yo pensé que no era clara y sí, dicen las palabras necias. En la Nueva Versión Internacional dicen las palabras, se me va el término, las palabras ociosas, no, pero dice claro, una palabra, se los debo, se los mando por el grupo. Y es importante tener en cuenta eso, que la palabra también nos dice que de una misma fuente, de un manantial no puede salir agua dulce y amarga al mismo tiempo. Con nuestra boca no podemos estar bendiciendo al Señor, Señor te amo, te bendigo, y con esa misma boca maldiciendo a nuestro prójimo, diciéndole groserías a nuestro prójimo y respetando a los padres, a sus familias. ¿Por ahí alguien me dijo la palabra? No. ¿Cuál es? No entiendo. Maliciosas. Maledicientes y ociosas. Dios es claro con la palabra. Solo somos nosotros los que nos hacemos los de los oídos sordos. No, yo no escuché nada. Jamás me dijeron eso a mí. Y yo me imagino que en el cielo se habrá muchas de esas excusas. Yo creo, ay Señor, a mí nunca me dijeron eso. El pastor nunca me dijo eso. ¿Cómo así? Yo nunca lo escuché. ¿Ustedes se imaginan? Y tremendo, porque también compartía con otra persona y le decía, ese tipo de personas que dicen Dios primero, Dios me ha dado todo, y que al final si no se arrepientan de sus malos caminos, de sus malas costumbres, el Señor ¿qué les va a decir? Ellos van a llegar al cielo y yo, pero Señor, si yo le decía a todo el mundo, tú eres primero, Dios primero, yo todo lo que tengo lo tengo por ti, yo lo decía ahí en la tierra. ¿Y Dios qué le va a decir? Mijo, apártese porque no lo conozco. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Padre, gracias Señor por esta palabra, gracias por esta mañana. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser. Señor amado, gracias porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, lo exhorta, lo corrige, y tú nos amas con amor eterno, Señor. Gracias porque yo tengo fe de que tú vas a hacer prosperar esta palabra en nuestro corazón, que la vamos a estar recordando, que vamos a tener temor reverente de ti, Señor. Vamos a tener más tiempo en tu presencia, más tiempo leyendo tu palabra, Señor amado. Dejarnos procesar para que tú cumplas tu plan en nosotros. Gracias porque en esta mañana se ha roto toda estructura mental, Señor, que nos impide ver que tu plan es mucho mejor que el nuestro.
que tú tienes pensamientos más altos que los nuestros, Señor, que tú tienes cuidado de nuestra vida, que nada se ha salido de tus manos, Señor, pero que también tú eres un caballero y no nos vas a violentar, Señor amado, que si nosotros no nos dejamos tratar, no nos dejamos procesar, no lo vas a hacer. Pero gracias, Señor, porque en esta mañana tú renuevas las fuerzas, Señor, porque es un paseo ese proceso cuando te entregamos toda nuestra vida, Señor amado. Es un deleite, Señor, ser procesados por ti cuando entendemos que tú estás en control y cuando vemos cómo las cosas se van arreglando poco a poco, cuando vamos madurando en nuestra fe, ya cuando no dependemos de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo, sino que dependemos de tu palabra, de tu promesa, Señor, que aunque pase el tiempo, Señor, sabemos que tú cumplirás tu promesa. Sabemos que seguimos creciendo, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos físicos, ese resultado lo vemos con los ojos de la fe, que nos vamos a convertir en esa promesa que tú nos has dado, Señor, esa tierra deseable. Somos esa tierra deseable que dice en tu palabra, Señor. Nuestra iglesia Chipre es tierra deseable para las naciones, en el nombre de Jesús. No lo podemos ver ahorita con nuestros ojos físicos, pero lo vemos a través de nuestros ojos espirituales, a través de nuestra fe. Que nuestra iglesia, Señor, saldrán muchos más misioneros, evangelistas, pastores. Será tierra deseable para las naciones. Que de nuestra iglesia, Señor, se levantan más maestros, se levantan más personas, Señor, que predican tu palabra correctamente, como le dijo Pablo a Timoteo, que interpreta correctamente la palabra de verdad, que la interpreta y que la enseña correctamente, no como una religiosidad, sino como la vida que es tu palabra, que transforma tu palabra, que cambia los corazones, que desnuda las intenciones de los corazones. Como un espejo nos podemos ver a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esa transformación, ese cambio que hay en esta mañana. Gracias porque tú estás aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque en este momento tú abrazas a aquella persona, Señor, que ha estado quebrantada, que ha tenido dolores en su corazón y en su alma. En esta mañana, en este momento, Señor, sé tú abrazándole, dando nuevas fuerzas, abriendo su entendimiento para que pueda conocer, Señor, lo que tú estás haciendo. Cuál es el proceso que tú estás haciendo, Señor amado, para que deje de doler, para que ese dolor, Señor, esté en tus manos, porque tú pagaste, Señor, el precio de nuestra paz en la cruz del Calvario. Por tus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados. En el nombre de Jesús, todo dolor, Señor, te lo entregamos en esta mañana en tus manos. Y hay libertad, en esta mañana hay libertad, Señor, para nuestras vidas. Cadenas se rompieron en el nombre de Cristo Jesús. Maldiciones se rompieron en el nombre de Cristo Jesús. Estructuras mentales se rompieron en el nombre de Cristo Jesús. Hay libertad para cumplir tu plan y tu propósito, Señor, en nuestras vidas. No el nuestro, sino el tuyo, que es mucho mejor que el de nosotros. El tuyo, Señor, que es esa bendición que enriquece y que no añade tristeza con ella. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y en tus manos entregamos nuestras familias, nuestros hogares, nuestras vidas. Ayúdanos a recordar tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica por obra, a no olvidarla, a no menospreciarla, para que cuando lleguemos delante de tu presencia, Señor, no nos topemos con esa sorpresa de que no nos conociste nunca, o que tal vez estuvimos por el camino correcto un día y nos alejamos, nos desviamos porque nos dejamos contaminar por las corrientes de pensamiento del mundo, como pasó con Israel, que los pueblos vecinos los hicieron pecar y ellos convencidos de que tú seguías siendo su Dios. El pueblo de Israel estaba convencido de que tú seguías escuchando sus oraciones, de que tú seguías recibiendo sus sacrificios. El pueblo de Israel estaba convencido de que tú estabas a favor de ellos cuando ya les habías dado la espalda. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta tu iglesia, una congregación santa. Aquí en Manizales, Señor, la iglesia en Colombia, una iglesia santa, consagrada a ti, que no juegue, Señor, con las cosas del mundo, que no juegue con las cosas de tu reino, Señor amado. Una iglesia que deje de ser tibia, porque tú a los tibios los vomitas de tu boca.
Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia consagrada, con sus principios claros, no negociables. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu ayuda. Gracias por tu exhortación, porque nos amas. No es para molestarnos la vida o para complicarnos la vida, sino porque nos amas y nos llamas la atención con desespero de que atendamos a tu voz, de que no seamos como el necio que endurece su corazón y no recibe la palabra porque no le gusta lo que está escuchando. Guarda nuestro corazón, Señor. Clamo en esta mañana, Señor, si hay un corazón endurecido de piedra por lo que haya vivido en su pasado, por lo que le hayan dicho, por lo que le hayan herido. Clamo, Señor, porque así lo muestras en tu palabra, que tú cambias esos corazones endurecidos, Señor, por uno de carne, sensible a tu voz, sensible a tus palabras, que restauras aquel corazón herido y lo haces todo nuevo. Ciertamente olvidamos lo que queda atrás, el pasado lo olvidamos y nos extendemos hacia lo que está adelante, hacia lo que tú nos has prometido que nos vamos a alcanzar, que nos vamos a convertir en esa promesa que tú nos has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu iglesia Chipre en esta mañana. Y creo y confieso con mi boca, Señor, que vamos a cumplir tu plan y tu propósito. Cada uno de nosotros lo vamos a alcanzar, ese plan y ese propósito. Porque en esta mañana salimos con un corazón humilde, sencillo, entregado a ti, Señor, consagrado a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.